Si tienes un Tom Ford y no sabes cuándo usarlo, me temo que estás desperdiciando dinero. Porque no todos seducen igual, no todos generan cumplidos y algunos incluso intimidan. La casa Tom Ford no crea perfume, crea presencia. Y hay perfumes o hay fragancias que hablan, hay fragancias que susurran y hay fragancias que imponen silencio. Hoy hablamos de la casa Tom Ford y vamos a desgranar cada uno de los perfumes de mi colección. Así que os espero tras la intro porque se avecina un contenido interesante. Chicos, vamos a empezar primero por los perfumes que yo utilizaría de mi colección para una cita. Y en este caso, el primero del que os voy a hablar, de la casa Tom Ford, es el Noir Extreme Parfum. ¿Qué tenemos? Esto es una fragancia en la que destaca principalmente un kulfi cremoso, un ámbar que se siente envolvente y un cardamomo especiado. Esto es un dulzor que para nada es juvenil, es íntimo, y si la cita acaba siendo una cita cercana, esta es una fragancia que trabaja en silencio. El siguiente perfume que os traigo es Ombre Leather Parfum. Aquí no seduces, aquí impones. A diferencia del EDP, el parfum suaviza el cuero, lo hace más elegante, lo hace más limpio y lo hace más versátil. Es confianza sin arrogancia. El siguiente perfume que os voy a mostrar es una jodida pasada. Y es este perfume no busca gustar, busca marcar el territorio. Es un perfume de vainilla, almendra y cuero. Es un perfume que divide opiniones, pero que si gusta, esto arrasa. Voy a hablar de las fragancias que más cumplido me generan de la casa de Tom Ford. Y sin lugar a dudas tengo que hablar principalmente o primeramente del perfume que para mí es el rey de los cumplidos de la casa de Tom Ford, y es sin lugar a dudas Tobacco Vanille. Una fragancia Tobacco Vanille con una vainilla especiada, un tabaco dulce, una canela cálida. Esta fragancia solo necesitas 3 atomizaciones, pero si buscas que te recuerden, esta fragancia, este perfume Tobacco Vanille, es el perfume que debes usar, de Tom Ford. Un espectáculo, sinceramente. El siguiente perfume del que os voy a hablar, que me genera muchísimos cumplidos, es sin lugar a dudas Tom Ford Costa Azzurra, el parfum. Esto es limón, ciprés, roble, cardamomo y ládano. Perdón. Esto es lujo mediterráneo y esto es, si tuviese que definirlo, esto es un hombre con tiempo y con dinero. El siguiente perfume del que os voy a hablar, que me genera también muchísimos cumplidos, pero en una estación muy concreta, es el de Tom Ford Soleil Blanc. Esto huele a verano blanco, coco cremoso, flores blancas luminosas. Esto en un clima cálido, en verano o en primavera, días de calor, esto roba miradas. Ahora os voy a presentar las fragancias que yo usaría para ocasiones formales. Y en este caso os voy a mostrar una fragancia que, bajo mi punto de vista, es una fragancia que no va buscando gustar, que lo que va buscando es dominar, que es la fragancia de Black Orchid Parfum, una fragancia que tiene como notas principales trufa, ron y orquídea negra, una fragancia que se siente nocturna, una fragancia que principalmente es para usar con ropa elegante. Yo usaría, o siempre he usado esta fragancia con ropa oscura, con traje oscuro. Una fragancia
que se necesita personalidad, una personalidad fuerte para llevarla. Fragancia muy buena, muy sensual, pero que necesita, como he dicho anteriormente, eso, se necesita personalidad para poder llevar. La siguiente fragancia de la que os voy a hablar es Tom Ford Ombre Leather EDP. Una fragancia que se siente más seca, una fragancia en el que el cuero se siente más crudo, más directo, una fragancia increíble que puedes usar para cualquier situación laboral si sabes controlar las atomizaciones. Un perfume espectacular. La siguiente fragancia que os voy a mostrar es una fragancia diferente y elegante. Estamos hablando de la fragancia de Oud Minerale, una fragancia cuyas notas tiene notas saladas, tiene ámbar, tiene almizcle, un oud que se siente limpio. Una fragancia, como ya he dicho, diferente pero elegante. Si tuviese que decidir uno de mi colección como para nombrar como el rey, para nombrarlo como el número 1 de mis fragancias de Tom Ford, sería Tom Ford Noir Extreme EDP. De hecho, si os acerco, no sé si se verá, pero mirad cómo llevo un frasco de 150 mililitros. Para que sepáis, para que os hagáis una idea. Chicos, ¿por qué para mí es el número 1? Porque lo equilibra todo. Todo, que equilibra seducción, equilibra versatilidad, equilibra elegancia. Quizás no es el perfume más potente de Tom Ford, pero sí es el más completo, bajo mi punto de vista. Por eso para mí es el número 1 de la casa Tom Ford, en este caso de la colección que yo tengo. Recordad, los perfumes de Tom Ford no solo son para oler bien, son para oler increíble. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, compartir y comentar, sobre todo comentar, dejadme en vuestros comentarios qué os parecen los perfumes de Tom Ford, si tenéis alguna predilección por alguno de ellos, si consideráis que son excesivamente caros. Hasta aquí, como he dicho, el vídeo de hoy. Cogeros por la sombrita, para adelante y cartucho al cañón, y nos vemos los culos.